Bienvenida a otro video de YouTube, a otro video de valor, donde quiero cada día que logremos más esa conexión, que logremos más ese valor en conjunto para que la puedas romper en tu vida. Hoy quiero hablar de un concepto bastante necesario, bastante, ¿cómo llamarlo? Pero que es clave para que vos cambies tu realidad, para que vos moldees una nueva realidad. Hoy quiero hablar de la identidad, ¿ok? Porque para moldear una nueva realidad, esa que tanto soñamos, esa que tanto vos soñás, que todos queremos llegar, hay que preguntarse, ¿quién es la persona capaz de crear esa realidad? Y ahí entra la disyuntiva. Por eso el video de hoy. Hoy te voy a explicar cómo vos podés cambiar tu identidad para poder crear esa realidad. ¿Ok? Digamos que tenés una intención de crear una realidad donde facturás $10.000 por mes, donde estás viviendo, no sé, en otro país, donde tenés una pareja increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, genial. Otra cosa que hay que remarcar. La persona que está haciendo hoy, ¿es capaz de crear esa realidad que vos estás queriendo? Esa es la pregunta. Y ahí está la identidad, ahí es donde entra en juego la identidad. La pregunta es, ¿quién soy hoy? ¿Es capaz de crear esa realidad? Lo más seguro que la respuesta sea no. Entonces, ahí hay que hacer un cambio de chip. ¿Dónde? Hay que cambiar nuestra identidad para poder cambiar esa realidad. Y esa identidad incluye pensamientos, incluye emociones, incluye creencias, incluye todo, 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 todo. Porque es como cambiar la percepción. Es como que yo veo el mundo ahora, sin mis lentes, lo veo de cierta forma, ¿no? Pero con mis lentes lo veo de otra forma, lo veo mejor. En mi caso, ¿por qué? Porque sin lentes yo tengo miopía. Entonces, yo con lentes veo mejor. ¿Por qué? Porque hay un cambio de percepción. Entonces, la gracia es entender que si yo estoy viendo así el mundo, lo voy a ver peor. Y si yo cambio esa percepción, lo veo de otra forma. Y así puedo operar en base a eso. ¿Sí se entiende hasta ahí? Entonces, la gracia es, primero que nada, dejar de identificarnos con la identidad que crea la vida que tenés hoy. Dejar de identificarte con esa identidad de queja, de dolor de cabeza, de en vez de buscar las soluciones, buscar los problemas y seguir rascando ahí en los problemas. Y como te digo, de quejarte. Entonces, es un cambio de percepción, un cambio de creencias, un cambio de pensamientos, donde hay que cambiar nuestra identidad. Cambiar literalmente con lo que nos identificamos. Por eso la palabra identidad. ¿Con qué pensamientos, con qué creencias, con qué miedos te estás identificando hoy que crearon la realidad de la que estás hoy? Entonces, una vez puedes identificar lo que te identificabas antes, que eran estos pensamientos, estas creencias, estas emociones, estos sentimientos, todo. Una vez que puedes identificar eso, la gracia es desidentificarte de eso que eras. O sea, desidentificarte de todos esos pensamientos, emociones, sentimientos, acciones, etcétera, que te trajeron hasta crear la realidad que estabas ahora. Y la gracia es pasar a identificarse con las creencias, los pensamientos, las emociones, las acciones de esa nueva identidad capaz de crear esa realidad que queremos. Entonces, el primer paso es identificar dónde estamos ahora, con qué identidad nos estamos identificando, justamente, desidentificarse de esa identidad, para luego identificarse con esa identidad capaz de crear esa vida, capaz de crear esa realidad. Como te digo, con pensamientos, con emociones, con acciones, con creencias, con romper miedos, etcétera. Entonces, ese cambio de identidad es el que te va a dar esa nueva realidad. Ahora, como la materia es pesada, va a llevar tiempo. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Es que tú ya estás actuando y siendo la persona que tiene esa realidad. Entonces es un hecho.
No es que ojalá va a pasar. Es un hecho, es cuestión de tiempo, literalmente. Es un hecho. Es certeza absoluta. ¿Por qué? Porque estás siendo la persona que crea esa realidad, que vive esa realidad. Entonces, ten en cuenta que existen infinitas versiones de vos. Existen infinitas identidades de vos. La gracia es, en ese plano infinito de posibilidades, elegir la que crea esa realidad. Por ejemplo, yo era una persona, y es más, y lo sigo intentando trascender, que se sacaba los pellejos de las manos. Los pellejos que son las... No las uñas, sino el reborde de las uñas. Yo siempre, toda mi vida, desde los 5 años, que me sacaba los pellejos. Entonces, una realidad, una identidad que quiero crear, es de no identificarme con la persona que se saca los pellejos de las manos. Para no lastimarse. Y verme las manos y que estén bien. Entonces, la gracia es dejar de identificarse como la persona que se saca los pellejos y cada vez que yo lo vaya a hacer, recordar, pero esto yo no me identifico con esto. Literalmente. Entonces, cuando uno se deja de identificar con eso, ¿qué es lo que pasa? No es que se esfuerza para no hacerlo, sino que simplemente ya te incomoda hacerlo. ¿Por qué? Porque estás identificando con otra persona, con otra realidad, con otra identidad, perdón. Entonces ya no te hace sentido ni siquiera sacarte los pellejos. Lo mismo es con todo, con toda cosa que quieras cambiar. A mí, por ejemplo, antes me generaba comodidad, cuando era adolescente, me generaba comodidad estar todo el día jugando videojuegos, ¿no? Jugando al Call of Duty, al FIFA principalmente, era un enfermo del FIFA, que no quita que hoy lo disfrute, pero yo antes estaba cómodo jugando todo el día. Yo hoy juego 1 o 2 horas, genial, después de eso me siento inservible. ¿Qué es lo que pasa? Me siento incómodo y vuelvo a la identidad del Joaquín que trabaja, que sirve, que es útil en la sociedad. Entonces, de eso se trata, de cambiar la identidad para identificarse literalmente con otras acciones, con otras emociones, con otras situaciones. Y ahí es que creamos esa otra realidad. Por eso la importancia de identificar que esa versión nuestra ya existe y nosotros la estamos eligiendo del plano de infinitas posibilidades. Este ejemplo que yo te daba de los pellejos es porque yo imagino y veo a ese Joaquín que no se saca los pellejos. Entonces, esa versión de Joaquín existe. Es mi responsabilidad hoy dejar de identificarme con la versión que se saca los pellejos y empezar a identificarse con la versión que no se saca los pellejos. Lo mismo con el Joaquín que trabaja recontra enfocado, lo mismo con el Joaquín que impacta, lo mismo con el Joaquín que comunica y con todo, con todo, con todo. Entonces, todo es un hecho. Todo es un hecho. Es cuestión de identificarse con esas creencias, con esos pensamientos, con esas acciones. Y mientras más vincules pensamientos cargados de emociones hacia esa nueva realidad, es más hecho que vaya a pasar. Porque los pensamientos cargados de emociones son los que generan cambios. Eso. Pensá, por ejemplo, una vez que hiciste un cambio en tu vida, quizá cuando te sentías inservible. ¿Por qué hubo un cambio ahí? ¿O por qué viene la motivación de una semana hacer un cambio increíble en nuestra vida? ¿Por qué? Pues está cargado de emoción. Entonces la importancia es que esos pensamientos nuestros estén cargados de emociones. Yo por eso siempre que hago journaling y que escribo, yo Joaquín Medina estoy tan agradecido, estoy tan feliz por mi objetivo ahora, manejar un Challenger increíble, gris oscuro con las llantas negras, por tener más de 15 alumnos en Dar el Paso Ambassador, por tener más de 5 alumnos 1 a 1 que la están rompiendo. Entonces yo ya agradezco. Por eso que es un hecho. Ya lo agradezco. Es cuestión de tiempo, literalmente, que eso suceda. Pero ya lo siento y está cargado de emoción. Se me eriza la piel cuando lo pienso. Cuando esos pensamientos están cargados de emociones, estás literalmente ya viviendo esa realidad. Entonces esa realidad pasa a ser un hecho. Por eso la importancia del cambio de identidad. Siempre, es un constante cambio de identidad, ¿no? Porque cada vez siempre vas a tener una visión más allá. Y cuando identifiques esa visión más allá, es que empezás a identificarte con esa nueva realidad. Y ahí todo comienza a alinearse, literalmente. Pero primero que nada, el primer paso es dejar de identificarte con la realidad que estás ahora. Para identificarte con esa nueva realidad. Con esa nueva identidad. Capaz de crear esa realidad.
Quería hablar de esto hoy. Quería hablar de ese cambio de identidad y cómo es necesario para que vos lo entiendas y lo apliques en tu vida. Literalmente la pregunta que tenés que hacerte es: la persona que soy hoy, la identidad que soy hoy, ¿es capaz de crear esa realidad que quiero crear? Lo más seguro que la respuesta sea no. Bueno, genial. Entonces, ¿qué persona, qué identidad es capaz de crear esa realidad? Y ahí es dejar de identificarse con esta y empezar a identificarse con esta. Y poco a poco vas a ver ese cambio. Y tu vida, literalmente, en cuestión de 6 meses no va a tener sentido. Pero no va a tener sentido. Mi vida, literalmente, hoy no tiene sentido. Es una locura. Y todo lo que queda. Por favor. Entonces, tomando esto, es hora de accionar. Es hora de que vos lo bajes a tierra. Y que lo empieces a aplicar. Ese es el video de hoy. Quiero cada día, como te digo, aportar más valor y que la rompamos en conjunto. Si de verdad sentís que querés dar un paso más, te invito a la comunidad Da el Paso Ambassadors, que la estamos pero descosiendo, donde hacemos sesiones de deep work, tenemos reuniones de creatividad incluso para resolver problemas de emprendimiento, de vida personal, etc. También tenemos sesiones de ventas, sesiones de conciencia todas las semanas. Entonces, es un contexto donde sí o sí la vas a romper, donde sí o sí vas a crecer. Porque no solo eso, sino que la gente que está ahí está muy comprometida, literalmente está obsesionada la gente que está ahí. Entonces, si entras ahí vas a estar con gente que está obsesionada por crecer, obsesionada con romperla. Solo eso te digo. ¿Y qué pasa si te rodea esa gente? Ya sabes lo que va a pasar. No tengo que decirte nada. Si te interesa incluso ver mentorías 1 a 1, donde literalmente vamos a bajar tu visión, bajar los objetivos y bajar las acciones para que sí o sí logres esos objetivos. Bajar literalmente ese objetivo, partirlo hasta acciones semanales y acciones diarias. O sea, donde es inevitable, si estás comprometido, si vos seguís con esas acciones, que logres esos objetivos, vamos a hacerlo. Manda un mensaje de WhatsApp y ahí vamos a generar una reunión para entrar en esas mentorías. Y si no, seguí con el contenido gratuito, que acá hay mucho valor para que vos apliques. Te mando mucho amor, rompela en tu vida. También están mis redes abajo, Joaquín Medina, que siempre es como más el día a día. Y nos vemos en el siguiente video. Let's go, baby.